Yo les comentaba en el mensaje anterior, hace 3 semanas atrás, que quería compartir una pequeña serie, una serie de 2 temas, que trataba sobre aprendiendo a ocuparme de mi espíritu. Y en el mensaje anterior comenzamos a aprender la manera de cómo podíamos ocuparnos de nuestro espíritu. Y que no tiene nada que ver con esas personas que nosotros siempre hemos visto como espirituales inalcanzables, ¿no? Sino que por el contrario, vivir de manera espiritual es un estilo de vida. Y es un estilo de vida para el cual estamos llamados porque hemos sido creados de esa manera. Así Dios nos ha creado, porque nosotros somos seres espirituales. Y es algo que debemos de tener claro. Nos hemos acostumbrado a que como vemos este cuerpo, nos dedicamos y nos desgastamos en atender el cuerpo. Y no estoy diciendo que no debemos atender nuestro cuerpo, porque sí lo debemos hacer. Pero hemos desatendido, porque no lo vemos, el espíritu. Y resulta que si nosotros de verdad creemos que vamos a tener vida eterna, ¿en qué debemos ocuparnos? En el espíritu. Exactamente. Y si nosotros tomamos la decisión de ocuparnos en el espíritu, recordando que somos seres espirituales, significa que intencionalmente queremos representar esa imagen de Dios que Dios nos dio en Génesis 1:27. Nosotros somos seres espirituales. Si pueden apagar aquí atrás las luces para que se vean un poquito más, por favor, porque se ve medio borroso. Nosotros somos seres espirituales. Pero somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Y si queremos realmente representar la imagen de Dios como Dios nos creó, tal como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 27, que ciertamente podemos lograrlo siempre y cuando nosotros demos cumplimiento a ese pacto que Dios, o a esa promesa que Dios ha hecho con nosotros en Hebreos capítulo 8, versículo 10, que decía, ¿verdad?, que Él va a hacer un pacto con nosotros en donde colocará las leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. Y allí entonces Él nos tomará por su pueblo y Él será para nosotros nuestro Dios. Todo esto es lo que les he hablado anteriormente. Estoy haciendo como un resumen para traerlos al mensaje de hoy. Así que, de esta manera, ocupándonos del espíritu, realmente obtendremos lo que nos da vida y paz. Y probablemente hasta ahorita nosotros hemos dicho que, wow, qué vida tan difícil hemos tenido, y ciertamente la humanidad es así. Y que por más que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, lo que más nos cuesta tener es paz. Y es algo que nos han ofrecido. Pero resulta que la palabra dice en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, que es a través de las Escrituras, si alimentamos el Espíritu, que obtendremos vida y obtendremos paz. Y esto solamente con el único fin de lograr cumplir lo que Dios desde el inicio de la creación quiso hacer, que es vivir eternamente junto a nosotros. ¿Sí me siguen? Es un resumen de lo que vimos en el último mensaje. Y es así como, comprendiendo esto, si logramos comprender esto, si ustedes muchachos logran comprender esto, ahora podemos reforzarnos al conocer la importancia del espíritu en nuestras vidas. Y por tal motivo, si comenzamos a comprender esto y redundando un poquito, reconocer lo importante, lo valioso que es ocuparme del espíritu, lo necesario que es invertir en el espíritu. Porque al hacerlo, podremos entonces ver
que a través del Espíritu el resto de las cosas, esas angustias, ese cansancio, esas preocupaciones, esa falta de paz, esas tristezas, esas cargas pesadísimas, esos miedos, esas ansiedades, esas luchas, todo se equilibrará. Y actuaremos menos almáticos. Actuaremos con mayor sabiduría. Porque recordemos algo que también vimos la vez pasada, que la carne para nada aprovecha. Y es así como hoy vamos a comenzar a reconocer entonces cuán importante, cuán valioso es atender y ocuparme del Espíritu. Y bueno, esta es entonces la segunda parte, como les decía, de esta serie. Y para ello vamos a ver 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Quiénes trajeron su Biblia? ¡Ay, los felicito! Ábranla pues. 2 Corintios, Nuevo Testamento. Vamos a buscarlas. Qué bueno que hay jóvenes que se traen su Biblia. Eso es una bendición. Adultos, sigan el ejemplo de los jóvenes. Capítulo 7, versículo 10. Cuando lo consigan, digan amén. Qué bueno. ¿Y qué dice la palabra? Leámosla todos juntos. Porque la tristeza que es según Dios produce de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce. Voy a volverla a leer. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué estás triste? ¿Estás triste hoy? ¿Llevas una vida con tristeza? ¿Estás triste porque te has arrepentido de algo que has hecho contra Dios? ¿O estás triste por alguna situación de la vida cotidiana? ¿Estás triste porque no ganó tu equipo favorito? ¿Estás triste porque una persona te traicionó? ¿Estás triste porque te despidieron del trabajo? ¿Están tristes porque rasparon una materia o un examen? ¿Estás triste porque falleció un ser amado? Y ciertamente todo lo que le mencioné son tristezas completamente válidas, nada criticables. Son dolores reales, válidos. Pero que esas tristezas no nos pueden mantener allí, con la cabeza abajo, llorando una y otra vez, una y otra vez. Y puede sonar muy duro. O sea, que no puedes estar triste. No estoy diciendo que no puedes estar triste. Es que vas a vivir tu vida con tristeza. ¿Vas a mantenerte con la cabeza gacha? ¿Qué estás alimentando? ¿A qué le estás dando? Porque si te has mantenido así, es porque aún no has tomado la decisión de alimentar al Espíritu. Porque el Espíritu es quien va a ayudar a levantar esas emociones y las va a restaurar con la verdad. Y las va a restaurar con el poder que tiene el Espíritu para dar vida y para dar paz. Porque como dice la palabra que acabamos de leer, que la tristeza según Dios que produce, pero la tristeza del mundo que produce, por eso es que estamos como estamos. Porque como no hemos atendido al Espíritu, nos las pasamos pisa que pisa en ese lodo fangoso. Estamos en la muerte, porque la carne para nada aprovecha.
Entender eso no significa que ahora voy a caminar creyendo que voy en las nubes porque soy un ser espiritual y nadie, yo soy el único Dios y yo. Y nos la sabemos todas y profetizo y les digo, eso es mentira, eso no funciona así. Ser espiritual es cuando comienzo a mostrar que tengo una vida diferente, que tengo lo que se llama en el mundo inteligencia emocional, que puedo soportar, manejar las luchas, porque entonces verdaderamente me estoy sosteniendo de aquel que dijo, en el mundo tendréis luchas, aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Pero mientras que yo siga zapateando en ese lodo fangoso de tristeza porque me dejaron, porque me vieron mal, porque me criticaron, porque me hablaron, porque me soltaron, porque me traicionaron, porque me hicieron, porque, y pobrecito yo, es porque le estás dando alimentos a la carne, a esto, a los sentimientos, al alma. Y te has olvidado de lo más importante. O nos hemos olvidado de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es? ¿Por qué es lo más importante el espíritu? Porque somos seres espirituales y Dios nos creó como seres espirituales para vivir una eternidad junto a nosotros. Por eso es importante. Así que la pregunta es, ¿te has arrepentido de lo que has hecho contra Dios? Y ese arrepentimiento verdaderamente te está generando tristeza y dolor. Porque si haces las cosas una y otra vez, bueno, Señor, como 70 veces 7 cae el justo y Dios pido perdón, Señor, perdóname, pero vuelvo a hacerlo. Señor, perdóname, pero vuelvo a hacerlo. ¿Hay arrepentimiento? ¿Te generó dolor y tristeza? Porque la palabra dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, es para salvación. Y allí es donde nosotros nos debemos de parar. Realmente las cosas que has hecho contra Dios te está generando verdadero arrepentimiento y eso es lo que te ha hecho estar triste y estás buscando para cambiar y avanzar. Y allí es donde nosotros debemos enfocarnos para saber en dónde estamos. Si eso no me causa el dolor y me causa el dolor cualquier otra cosa normal en el mundo, me quitaron, me perdí, me hicieron, no estoy alimentando lo que debo alimentar. Porque simplemente estoy siendo socia, amiga e hijo del que dice la palabra, tu padre Satanás, el padre de la mentira. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿te estás arrepintiendo? Pero con un arrepentimiento genuino que cause ese dolor, Señor, te fallé. Y cambio. Y cambio verdaderamente. No es que, me sentí mal porque le fallé, pero mañana lo vuelvo a hacer. Y es por ello que en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué más sigue diciendo? Y nosotros nos las pasamos ocupados en este mundo, trabajando como locos, incluyéndome, ¿no? Mañana, tarde, noches y madrugada. Ocupándonos si me dolió, si no me dolió, si me miró feo, si no me miró feo, tratando incluso hasta de leer las mentes de todo el mundo. Y leo las mentes, pero pensar mal que me están haciendo a mí. Eso es ocuparse de la carne. El ayayay, que me duele aquí, que me duele allá, o si adelgazo, si engordo, si yo no sé qué, que si esto. Que no estoy diciendo que no debemos ocuparnos. Pero ¿cuántas horas nos hemos ocupado solamente para atender esta carne? Los ayayay, los dolores, el que me dijo, entonces vivo de chisme en chisme porque este me dijo, porque el otro me dijo, porque el otro no me dijo. Ocupándome de la carne. Trabajando como loco. Y entonces no tengo ni un instante para leer un versículo, ni siquiera el que dice, y Jesús lloró, porque no me da chance. No da chance, porque para Dios no tengo tiempo, y bueno, como Dios es amoroso, misericordioso, Dios me entiende, porque además buscamos esa excusa.
Y resulta que no nos hemos detenido a leer que dice, porque nada hemos traído a este mundo. Cuando usted nació, ¿con cuánto se vino debajo del brazo? ¿Cuántos carros tenía el día que nació? ¿Cuántos dólares depositados en su cuenta? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántas entradas a ir a conciertos? ¿A ir a juegos? ¿Cuántas? Nada traemos. Y nada podremos sacar de este mundo. Nada. Nada, absolutamente nada. Y comprender esta verdad y definirla sobre cuál es el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Vivir eternamente, porque no es vivir con nosotros, no. Es vivir eternamente junto con nosotros. Porque cuando entendemos que es eterno, es para siempre. No es un ratico nada más. Porque nosotros fuimos inicialmente creados eternos. Lo que pasa es que Adán rompió el pacto. ¿Cómo lo rompió? ¿Quién se acuerda? Por el pecado. ¿Y cómo fue ese pecado? La desobediencia. ¿Y cómo desobedeció? Comiendo el fruto que no debía. Dios te bendiga, Fernando. Eso es guardar en mente y corazón. Así debemos hacer. Por eso es que la palabra dice que seamos como niños. Él rompió ese pacto. Y allí, ¡guau!, se nos acabó la vida eterna. Se nos acabó. Pero resulta que desde ese instante Dios viene luchando 6.000 años contra Satanás para lograr materializar, vivir eternamente junto con nosotros. Y quién sabe si en este tiempo somos nosotros los privilegiados de vivir esa eternidad como estamos con Dios y no ver la muerte, como lo han visto muchos de los nuestros. Pero tenemos que creerlo. Si no, vana es su fe. Tenemos que creerlo y tenemos que estar conscientes que Dios nos creó y Dios quiere, el propósito de Dios desde el día que nos creó fue vivir eternamente junto a nosotros. Y entonces comprender esta verdad de vivir eternamente junto a nosotros, entendiendo lo que dice la palabra, lo que vimos en 2 Corintios y lo que acabamos de ver en 1 Timoteo, nos ayuda, ¿saben a qué? A sacudirnos el polvo de nuestros pies y dirigir nuestra mirada no a la situación, no a la persona, no a la circunstancia, sino dirigir nuestra mirada a esa esperanza futura que tenemos en Él. Pero para ello, si yo dirijo mis ojos a esa esperanza futura, sin alimentar mi espíritu, lo estoy haciendo en mis meras fuerzas y en mi mero conocimiento. Y eso, ¿sabe qué? Se desintegra fácilmente. Porque en mi fuerza y en mi conocimiento, como es carne, para nada aprovecha. Él desaparece. Él se pierde en el camino y por eso es que usted viene un domingo, se va de aquí, gloria a Dios, me voy reforzado. Y no más. Antes de llegar a su casa, pasa un mínimo evento y a usted se le olvidó todo lo que recibió aquí. Porque usted ha venido es con la carne, no con el espíritu a recibir la palabra. O cuando usted está en un grupo pequeño, recibe una clase y dice, wow, la gente salió aquí contenta, llorando, transformada, no sé qué, pero no pasan 2 días y está haciendo lo mismo y está pasando lo mismo. Porque fue en la carne, porque fue en la emoción, no fue en el espíritu, no fue en el espíritu. Y si no me creen, lean la Biblia y revisen cuántas personas cada vez que Jesús hablaba salían gritando, gloria a Dios, y a los 2 días salían con algo. ¿Cuántos dicen ahí que salían emocionalmente haciendo algo? No, en absoluto. Ni siquiera dice, sintieron tal cosa. No lo dice, porque eso es la carne. Y la Biblia, Dios y Jesús es espíritu. Es lo que tenemos que comprender. Y también es importante, entonces, entender, como nos dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Pueden buscarla, que la tenían por allí algunos en 2 Corintios, ¿verdad?
Busquen capítulo 4, versículo 16. Me dicen amén cuando lo consigan para que lo leamos. Amén. Ok. Entonces, leen conmigo. Por tanto, no desmayamos. ¿Le comieron la lengua a los ratones? Por tanto, no desmayamos antes que esté nuestro hombre exterior. El interior. Entonces, por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre, este que ustedes se paran al espejo y lo ve, este es el hombre exterior, este que es almático, que es emocional, que le gusta el cabello corto, que le gusta el cabello largo, que unos días se engorda, unos días se adelgaza, unos días se pone bravo, otros días se pone contento. Ese es el hombre exterior. ¿Qué ocurre con el hombre exterior? Se desgasta, exactamente. Pero ¿qué dice que ocurre con el interior? ¿Y quién es ese hombre interior? El espíritu es el que se renueva día a día. Así que entonces, ¿en quién debemos invertir? ¿En el que se desgasta o en el que se renueva día a día? Si usted tiene un vehículo y resulta que ese vehículo no pasan 2 días y algo le tiene que meter. Se daña, se para, el caucho, no sé qué, el tubo de escape, el tren delantero, el motor, la caja. No pasan 2 días y otra vez le tiene que invertir. No pasan 2 días y otra vez le tiene que invertir. ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Deshacerse de él? ¿O le va a seguir invirtiendo, dejando de comer, de atender el resto de las responsabilidades de su casa? Porque además está allí desgastándose ese vehículo y no lo lleva para ningún lado. ¿Qué decisión tomaría usted? Piénselo y ahora piense en quién va a decidir seguir invirtiendo. ¿En el que se desgasta o el que se renueva cada día? Particularmente la invitación es que invirtamos en el que se renueva cada día. Y para eso los voy a invitar a que veamos vámonos a Juan capítulo 6. Y de Juan capítulo 6 no vamos a salir. Tenemos varios versículos allí. En Juan capítulo 6. El evangelio de Juan es el último evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya lo consiguieron? Ok. Leamos. Versículo 27. ¿Me ayudan? Trabajad, sino por la comida, la cual el Hijo del Hombre, porque a este no dice la palabra, trabajad, trabajen, pero no por la comida que perece, no por el carro que cada ratico le pide. Ciertamente tenemos que trabajar porque estamos en este mundo, pero que no sea el 99.9% de su tiempo dedicado a lo que es del mundo. Porque todo lo que está en este mundo va a perecer, porque cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Y usted ve Apocalipsis 21 y luego dice que habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Entonces, lo que está en este mundo, exactamente. Entonces él dice, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Claro, porque si además es eterno va a permanecer. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Pero además nos agrega algo por si tenemos alguna duda, la cual el Hijo del Hombre, porque a esto señaló Dios el Padre. ¿Y cuál es esa comida? Vamos a seguir viendo. Dediquémonos entonces a trabajar por ese pan de vida. Dediquémonos a trabajar por esa agua de vida que si usted toma no tendrá.
trabajemos por ese maná del cielo. Porque ese maná, el que tenían allá el pueblo de Israel durante toda la travesía por el desierto, perecía. Pero este maná que ahora viene del cielo no perecerá jamás. Y repito, no les estoy diciendo, no, nadie trabaje, nadie se ocupe de nada, no atiendan a su familia, díganles a su familia que no importa porque usted va a trabajar solo para su vida eterna. No les estoy diciendo eso, tampoco les estoy diciendo a los muchachos no estudien, no estoy diciendo nada de eso. Nosotros estamos en este mundo y debemos ocuparnos de la cosa en este mundo. El problema está en cuánto tiempo estás ocupándote de las cosas de este mundo que van a perecer y cuánto te estás ocupando de aquello que para vida eterna es. Y es algo que cada uno de nosotros debe pensar, debe evaluar. Porque recuerden que las cosas de este mundo son la añadidura. En la misma medida que usted se siga dando cuenta que el tiempo no le alcanza ni para hacer 2 oraciones al día, al levantarse y al acostarse al menos, te estás dedicando a la añadidura. Y la añadidura es parte del mundo y el mundo absorbe, 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 absorbe. Pero si comienzas a dedicarte en lo que es importante, ¿se acuerdan? Cuando María y Marta ¿qué hacía María y qué hacía Marta? Usted toma la decisión en qué se va a dedicar. Tiene que tomar la decisión. Y si venimos hablando este año de esto en cada momento, es porque Dios le ama y Dios quiere que usted tome la decisión. ¿En qué te vas a ocupar? Y no por eso vas a dejar de atender tus obligaciones, pero es en dónde te vas a ocupar. Seguimos, Juan 6, ahí mismo quedamos en 6, pero ahora corran al versículo 63. Juan 6, 63. Y leemos a la 1, a las 2 y a las 3. El espíritu, la carne, las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son... Yo creo que ahí no tengo mucho que explicar, ¿verdad? Porque si nosotros realmente queremos tener vida, aquí no la vivimos nosotros como muertos, golpeados. Con vidas muy difíciles, muy difíciles. Pero ¿será que es que nos hemos ocupado solamente de atender la carne? Jesús nos está diciendo que las palabras que Él nos ha dado son espíritu y son vida. ¿Y cuáles son esas palabras? Las que están en la Biblia, las que están escritas. Son las únicas palabras que el viento no se lleva, porque Dios se ocupó de dejárnoslas totalmente escritas, asentadas. ¿Y para qué? Para que justamente pudiéramos tener vida y prepararnos para la vida eterna, vivirla junto con Él. Con esa única intención. La vida nos la da el alimento que le damos al Espíritu. Y el alimento que le damos al Espíritu es la palabra de Dios. Solamente ella. Pero es la palabra de Dios. Y creo que se los he dicho y lo voy a seguir insistiendo. No es la prédica que usted escuchó. No es el TikTok que dijo alguien que interpretó de alguien. No. Hacer eso es tal cual como que usted agarrara un jugo concentrado que tiene exquisito sabor y empezara y le agregara una chinoto a ese jugo concentrado natural que usted se iba a tomar. Lo echó a perder. Porque le colocó algo que tiene un montón de aditivos que incluso usted ni siquiera conoce. La palabra que da vida es la que está allí escrita. Es cuando usted se permite escuchar la voz de Dios. Cuando usted se va a leer libros y libros y libros y libros. No, ese es un entendimiento y un conocimiento humano de esa persona.
Y a leer y leer y leer esos libros o escuchar y escuchar esas prédicas, usted le está tapando la boca a Dios cuando Dios quiere decirle a usted exactamente lo que le quiere decir a través de la Biblia. Y allí afinamos realmente nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales. Y podemos escuchar lo que verdaderamente necesitamos escuchar y aprender. Juan, seguimos en capítulo 6, ahora váyanse un poquitico para atrás, versículo 51. Me dicen amén cuando lo hayan conseguido. Amén. Entonces, ahora vamos a leerlo, pero que se escuche. Cuando usted lee en voz alta, usted está escuchando la voz de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea en voz alta. Yo soy que descendió. Si alguno comiere es poco lo que yo puedo explicar aquí. ¿Quién dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Jesús, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, está diciendo Jesús que Él es ese pan, vivirá. Y el pan que Él nos va a dar es su carne, la cual Él dará. ¿Será que Él estaba diciendo que teníamos que ser zombies? ¿Cómo es que se llaman esos los que se comen la carne, se comen las personas? Caníbales. ¿Será que está diciendo todos los que crean en mí serán caníbales porque van a empezar a comerme? ¿Qué está diciendo allí? Jesús claramente nos está diciendo que Él es el pan de vida. Y el pan de vida, ¿dónde está? En la palabra, exactamente. Usted quiere comer la carne de Jesús. Usted quiere beber la sangre de Él. ¿A dónde se tiene que ir? Exclusivamente. Porque le dijo a la samaritana, si bebes de esta agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. ¿Y qué hizo ella? Salió corriendo y empezó a hablarle a la gente y la gente creyó. Porque ella, ¿qué hizo? Había comido y había bebido. ¿De quién? Del pan de vida y del agua de vida. Y su vida realmente fue transformada. A ella se olvidó de que es que yo necesito estar con un hombrecito por ahí porque es que yo no me aguanto y necesito tener a alguien. No, ya. Es que yo necesito, porque yo necesito, Señor, pero yo voy y predico, pero déjenme un noviecito. No, eso no lo dice la palabra. No lo dice. Que ella fue y predicó. Y muchos creyeron por lo que ella dijo. Se maravillaron de lo que ella dijo. ¿Por qué? Porque le dio alimento a lo más importante que es. ¿Sí me siguen? Ahora vamos para Juan 6:54 y dice, continúa Jesús diciendo, ¿lo consiguieron allí? Leamos, el que come tiene. Amén. Sigue repitiendo, el que coma mi carne y beba mi sangre es el que tiene vida eterna. Él quiere prepararnos. ¿Cómo usted va a vivir eternamente con alguien que no le conoce? Si a veces no soporta al esposo, al hijo, a la sobrina, al nieto, no lo soporta. ¿Y por qué no lo soporta? Porque incluso no se ha dedicado a conocerle. ¿Va a soportar usted vivir eternamente con alguien que no conoce? Tiene que dedicarse a comer su carne y su sangre para poder vivir eternamente con Él, para poder estar y disfrutar de la eternidad con Él. Y esta palabra no es nueva. ¿Hace cuánto murió Jesús? Hace 2025 años aproximadamente. Entonces significa que esta palabra tiene mínimo 2000 años.
¿Qué ha estado pasando en nosotros que nos ha costado tanto comer su carne y beber su sangre? Y que por eso vivimos en una desidia y en un letargo espiritual. Que la única forma que vengamos y la iglesia se llene es porque tengamos una actividad, un evento donde demos comida y tal, no sé qué. Pero que incluso nos avergüenza hablarle a alguien de Cristo. O nos avergüenza pararnos a orar aquí y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan 6:52, 2 versículos hacia atrás, dice la palabra. ¿Lo consiguieron? Leamos. Entonces, contendían. ¿Será que estamos como los judíos? Creyendo que Jesús nos está diciendo que seamos, ¿cómo fue que me dijeron? ¿Caníbales? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se le ocurre que vayamos a comer su sangre? ¿Qué estaba pasando con los judíos en ese momento? Con todo el conocimiento que tenían, ¿qué estaba pasando? ¿Con qué ojos estaba viendo? Con los de la carne, exactamente, Fernando. Estaba viendo con sus ojos humanos. ¿Será que nosotros nos hemos dedicado nada más por eso a comer, a alimentar la carne y las cosas que hemos visto las vemos con ojos humanos? Y nos estamos comportando igual como los judíos, que incluso nos las pasamos criticando a Jesús y la palabra y diciendo, no, es que no creo que, la cosa no es así como lo dice allí la Biblia. ¿Será? Y que por eso nos hemos relajado y acomodado de una forma tan cómoda, tan plácida, viviendo en una eterna gracia, porque bueno, ya él murió, ya se sacrificó, ¿para qué me voy a sacrificar yo? ¿Será que estamos así actuando igual que los judíos? ¿Será que hemos leído la Biblia, pero en nuestro mero conocimiento, en un entendimiento humano, y no hemos leído la Biblia con el entendimiento y la sabiduría espiritual para poderlo comprender y poder alimentar verdaderamente el espíritu? Son preguntas que a mí me han llamado grandemente a la reflexión y espero que usted se lleve esto, medite y reflexione. Reflexione y hable con Dios y tome decisiones para vivir eternamente junto a Dios. En Juan 6:60, vámonos ahora un poquitico hacia adelante. Juan 6:60, la palabra dice, y acompáñenme también aquí a leerla. ¿Lo consiguieron? Al oírlas, ¿está siendo dura lo que ustedes están escuchando hoy? Están igual que los discípulos diciendo, no, yo no voy a volver. Laura viene y nos sacude, nos está sacudiendo aquí. ¿Quién puede oír eso? ¿Cómo se le ocurre decirnos eso? Es muy duro lo que me está diciendo. Y yo no he visto la vida cristiana así. No se lo estoy diciendo yo. Y les he dicho y se los voy a seguir repitiendo. Agarre la Biblia y vea lo que dice la Biblia. Simplemente yo trato como de complementar un poquito lo que dice la palabra para poder ayudarles a despertar el espíritu y a ese entendimiento espiritual. Más nada. Pero lo está diciendo la palabra, no lo está diciendo Laura. Y por eso los invito a que lean ustedes mismos para despertar y destapar esos oídos espirituales que tienen full de cerilla, full de cizaña. Porque nos hemos permitido, no es culpa nuestra, así el mundo, Satanás se ha dedicado a ocuparnos en eso, para no poder ver la verdad. Entonces, ¿serán duras estas palabras? Sepan que si de verdad se están sintiendo sacudidos, movidos, hasta molestos y se están ahí, son excelentes palabras entonces. Porque ya basta de estar dormido, dándole el alimento a aquello que nada aprovecha, ya basta. Ya basta de descuidar al espíritu, ya basta. Nosotros estamos siendo llamados, iglesia, a despertar.
Estamos siendo llamados a ocuparnos de lo que más importa. Estamos siendo llamados a ocuparnos verdaderamente, a que no sea vano todo este transitar y ocuparnos de lo que realmente importa, que es la vida eterna. A que ya dejemos un poco tanta humanidad sin dejar de ser humanos, porque no podemos dejar de ser humanos, no podemos dejar de sentir, de pensar, no lo podemos hacer, pero dándole la importancia para que me controle mi sentir, para que me controle mi cansancio, para que me controle mis pensamientos al Espíritu. Recuerden siempre ese ejemplo que el pastor nos ha dicho. El ejemplo de aquel hombre que tenía 2 perros y los llevaba a pelear. Y entonces, según lo que él quería que ganara, él alimentaba a uno y al otro no le daba comida. ¿Quién quiere realmente que venza? Y no me digan la excusa, Jesús ya venció, porque Jesús venció. Pero ¿cómo te vas a agarrar de algo que usted no ha construido? Se queda en el aire. Porque cuando pasamos por la circunstancia, somos más que vencedores porque nos agarramos de lo que Él dijo, que Él es la palabra, que Él es la vida. Y entonces allí sí tenemos de dónde agarrarnos. Cuando no lo tenemos a Él de verdad en la palabra, porque no nos dedicamos a meditarla, entonces tenemos la ilusión y hacemos ese ejercicio de imaginación fuerte con la mente. Entonces ahí es visionade, porque trabaja en la mente, no es la fe, es una fe humana, no es una fe espiritual. Y nos agarramos de alguien que como además me lucho, porque creo en ese alguien, digo, tengo que tener fuerza y tengo que tener fuerza, pero no las tengo. Y me lucho y me siento muy mal porque no tengo quien me sostenga. Y no tengo quien me sostenga es porque no me estoy agarrando verdaderamente. Me estoy agarrando desde el aire. ¿Por qué? Porque no me he dedicado de alimentar a aquel que en el espíritu me va a ayudar y me va a sostener. Pues cuando yo nomás lo agarre, me va a sostener. Y por eso es que la vida se nos hace difícil. Pesada, dura, triste, agobiante. ¡Wow! Súper agobiante. Pero entonces entender, wow, es verdad. Leo la Biblia, pero no la estoy meditando como es. La leo porque simplemente tengo que leerla por una obligación, no por darle el alimento que le doy. No medito, no hago un devocional. No oro como debo orar. Y probablemente eso es lo que me está llevando a decir, esta vida es demasiado pesada. Y ciertamente es pesada. Pero si Cristo ya venció, no es solamente creerlo en la mente, no. Para creerlo debo conocerlo. Y para conocerlo debo tenerlo en donde Él nos los dejó. Que es la Biblia, que es la palabra. Y luego que ellos preguntan, que ellos dicen, dura esta palabra. ¿Quién las puede oír? Muchos empezaron a criticar a Jesús y hasta algunos discípulos se querían como ir. Y Jesús les pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿y ustedes también se van a ir porque no les gustó lo que les dije? ¿Y qué respondió Simón Pedro? Busquen Juan capítulo 6, versículo 68. ¿Qué les digo? ¿Qué le dijo Simón Pedro? Señor, ¿a quién tú tienes? Me podrá confrontar, me podrá molestar, me podrá mover. Está muy bien que lo ocurra, pero es para reconocer qué es lo que debo atender. Porque el único que tiene palabra de vida eterna es el único alimento verdadero. Usted va ahorita y come en su casa y ese alimento perece. Lo que usted deja, lo guarda en la nevera y si no se lo come a los días, se daña. Y lo que usted se comió también sale, porque perece. Pero la palabra, que es el alimento espiritual, si usted se alimenta debidamente, jamás ni muere ni sale de su cuerpo. Se mantiene. Él le da crecimiento y fortalece el espíritu. Así que yo les animo, mis hermanos, les animo a generar cambios reales y trascendentales en sus vidas. Porque recordemos que también somos seres espirituales. Y veámoslo como lo dice Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquemos Mateo, que ya no los debemos casi que de saber de memoria. Pero busquen Mateo, capítulo 6, iniciando los evangelios. Mateo, capítulo 6, versículo 33.
Me avisan cuando lo consigan. Mateo 6, versículo 33. ¿Lo consiguieron? Amén. Y leamos. Mas buscad y todas estas cosas. Más claro no canta un gallo, diría mi pastor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sepa que no, el tiempo que no le alcanza para el trabajo, esa cantidad de trabajo que nunca le rinde, los problemas en la casa, no tengo dinero para la ropa, no tengo dinero para la comida, todo lo demás será añadido. No significa que usted va a dejar de trabajar, no significa eso, no significa que usted va a dejar de ser responsable con todos los compromisos que usted tiene en su hogar, como papá, como mamá, como hijo, como hermano, como el papel que usted representa en su hogar. Ni el papel que usted representa en la universidad o el papel que usted representa en el trabajo o en el lugar donde esté para tener la provisión económica para algo. No les estoy diciendo eso. No. Sino que primero usted busca el reino de Dios. Es decir, tengo que enfocarme a quién le estoy invirtiendo tanto tiempo. Porque el desgaste emocional, físico, mental que tenemos es porque nos hemos dedicado a la añadidura. Y no hemos buscado primeramente el reino de Dios. Desconociendo algo que tiene 2000 años escrito. Pero lo desconocemos porque justamente por dedicarnos a la añadidura, cuando leemos, leo y ya. No medito y no digiero. No medito y no digiero. Pero si nosotros tomamos esa decisión, las cosas van a ser diferentes porque en este momento, ¿qué está ocurriendo? Por eso es la ausencia en las iglesias, en esta iglesia. La ausencia en venir a oración. Las limitaciones si llegamos y subimos un poco más la hora. No, es muy temprano. La ausencia en venir a colaborar y hacer un trabajo para la obra del Señor. Oh, es que. Porque resulta que el espíritu está desnutrido, está sediento, está muriendo. Su espíritu está muriendo. Por tanto, tenemos que ocuparnos primero del espíritu. Porque tenemos que recordar algo. En este instante su espíritu está en colapso. Está a un borde epiléptico. ¿Por qué? Porque si usted no le está dando debidamente el alimento, ¿se acuerdan del bebé? Si no le doy de comer, ¿qué le pasa a ese bebé? ¿Qué está pasando con su espíritu? ¿Será que también se está muriendo? ¿Será que realmente lo he abandonado? Porque le estoy dando a esto que es exterior, al hombre exterior, y atendidos al hombre exterior porque es lo que veo. Porque me ha costado entender que una cosa es lo que veo físicamente, porque somos seres humanos físicos, pero otra cosa importante es lo que está acá adentro, que es ese hombre interior. Por tanto, si nosotros invertimos realmente en Dios, recuerden algo que vimos hace tiempo atrás, que Dios cumple sus promesas, ¿sí se acuerdan? Que fue una serie de 3, 4 temas. Y como Dios cumple sus promesas, todas estas cosas, absolutamente todas, por las cuales tenemos el tiempo ocupado, que no nos da tiempo de ocuparnos de Dios, todas, sépalas, todas serán añadidas. Y yo lo creo porque yo creo que Dios es un Dios que cumple sus promesas, porque así su palabra me lo ha enseñado en Isaías 14, 24. ¿Sí? Así que no sigamos perdiendo el tiempo y tomemos la decisión de atenderle
primeramente a Él. Y las demás cosas nos serán añadidas. Y no hagamos, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Desde que conocí este versículo me lo he apropiado, porque yo no quiero ser así. Yo no quiero tener mi vida en vano. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? ¿Así de necios somos? ¿Así de necios estamos? Que comenzamos en el Espíritu, recibimos a Cristo, venimos, alabamos, trabajamos, hacemos, y ahora ya se nos olvidó ese primer amor. Y entonces ahora acabaremos en la carne, cuando ya sabemos que la palabra nos dice que la carne para nada aprovecha. Así que la invitación es ocuparnos del Espíritu. Ajá, y ustedes me dirán, pero Laura, ¿cómo? ¿Cómo nos ocupamos del Espíritu? Porque yo creía que me ocupaba del Espíritu. Mire, diariamente nosotros debemos leer no más de un capítulo de la Biblia, no más de un capítulo. Porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia lo que tiene es un contenido 100% espiritual. ¿Por qué? Porque si en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y sabemos que la palabra es Dios y además Jesús nos dijo que la palabra que nos ha dado es espíritu y es vida, entonces Dios igual a la palabra igual al espíritu. ¿Sí me siguen, verdad? Lo dije rapidito, pero creo que ya más o menos lo tenemos claro. Entonces, si la palabra es espíritu, porque es Dios el que está allí, no puedo leerlo como un vulgar libro. No puedo. Por tanto, tampoco debo creer que como la Biblia empieza en Génesis, que es el principio, debo empezar a leer con Génesis. No, incluso Génesis es muy profundo. Y si usted no ha conocido de Dios, lo que usted lea de Génesis no lo va a entender. Se le va a dificultar, le va a poder agregar, le va a quitar, le puede mostrar un Dios que no es. Pero, o Éxodo, imagínate, o Números, no le va a ayudar. Pero si usted arranca, que Dios es tan bueno y maravilloso, y nos dejó los evangelios, y usted arranca por el evangelio de Juan, es más, muchos aquí ya estamos trabajando con el evangelio de Juan, Intercesión está trabajando con el evangelio de Juan, las mujeres estamos trabajando con el evangelio de Juan, la iglesia de niños, como nos faltaron versículos para completar esta semana, trabajamos con el evangelio de Juan, los jóvenes también están trabajando con el evangelio de Juan, eso es una bendición. ¿Y por qué el evangelio de Juan? No porque es un capricho de Laura, para nada en absoluto, es porque allí se muestra de una forma muy sencilla el amor verdadero de Dios, su naturaleza. Y al comprender allí su naturaleza y todo lo que Él quiere, bueno, lo han visto nada más acá en Juan en un solo capítulo, estos varios versículos. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué fue lo que Jesús nos quiso explicar? Luego que leamos el evangelio de Juan, se nos puede comenzar a hacer más fácil para leer el resto de la Biblia. E incluso después de Juan deberíamos irnos a Lucas y después a Mateo. No saltar para un Antiguo Testamento que también es tan duro, que se nos va a dificultar entenderlo, sobre todo si espiritualmente nosotros no estamos preparados para eso. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Para qué? Para dejar las cosas de hacerlas en nuestra humanidad. Hacerlas con nuestro razonamiento lógico. Porque Dios no es de lógicas, no es de lógicas humanas. ¿Sí? Él es en su lógica, en su amor, en su conocimiento y en su sabiduría espiritual. Y así Dios va a ir preparando nuestro corazón hasta que lleguemos a leerla Génesis, ¿verdad? Y así sucesivamente el Éxodo. Pues vamos a poder, pero nuestro corazón va a ir preparado porque apenas estoy segura que realmente, si han digerido la palabra que vengo hablándoles, vengo comentándoles desde hace un tiempo para acá, y toman la decisión de hacerlo verdaderamente, casi que es la primera vez que lo vamos a hacer buscando el entendimiento espiritual y no el entendimiento humano. Por tanto,
debemos preparar el estómago espiritual. Porque su estómago espiritual no está preparado. No está preparado para recibir las profundidades y la sabiduría y el amor de Dios verdaderamente. El que ha estado preparado es el estómago humano y la mente humana, porque lo hemos leído y lo hemos visto con estos ojos humanos. ¿Sí me siguen? Pero resulta que para preparar el estómago, y voy con el bebé de hace 3 semanas atrás, ¿qué es lo primero que le doy? Le doy un plato de caraotas cuando el bebé nace. Le doy leche materna, ¿verdad? Le doy leche materna. Pues nosotros, para preparar este estómago espiritual, debemos de tomar leche materna. Y la mejor leche materna que podemos digerir es Juan. Porque allí ese estómago espiritual se comienza a preparar. Y comienza esa sabiduría que usted le ha pedido a Dios a fluir. A fluir. Porque usted le ha podido pedir a Dios sabiduría. Y Dios dice, yo te la quiero dar, pero si no lees mi palabra, ¿dónde está mi sabiduría? ¿Cómo te la doy? ¿Sí me siguen? Entonces, comienzan a tomar esa leche materna, que es esa leche espiritual, y van a ver cómo ese estómago espiritual se va a ir preparando y ese espíritu va a ir fortaleciéndose. Pero paso a paso, bocado a bocado. No hagan, es más, no hagan un capítulo, no lo hagan. Es mucho, al menos que usted se tome todo un día, al menos, para hacerlo. Pero si usted trabaja no le da chance, porque entonces no solo es que está buscando primero el reino de Dios, pero está siendo irresponsable con lo que tiene usted que atender en el mundo y no está reflejando lo que es Dios en usted. ¿Sí me explico? Pero resulta que la Biblia sabiamente tiene fracciones en los capítulos. ¿Sí? El título de esto tiene una fracción de 5, 10, 15, 20 versículos. Tome esa fracción. Ah, es muy largo y su tiempo no se lo permite. Fraccione esa sección. Pero hágalo por bocado. Yo creo que aquí no hay ninguno, y levanta la mano si lo hay, que le han servido un plato de comida completo y lo ha agarrado y en un solo bocado se lo ha comido. ¡Guas! O una torta y la agarra, se la ha comido de una vez. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha hecho eso para ver si rompe el récord Guinness? No, ¿verdad? Si la palabra es alimento, es lo mismo. No puedes agarrar un capítulo y ¡guas! No, es bocado por bocado, un pedacito, bocado por bocado. Por tanto, les decía que no solo es leer. ¿Qué debemos hacer? Primero los invito a orar antes de leer. ¿Y por qué orar? Porque resulta que esto es un asunto del espíritu y es preparar el espíritu, preparar nuestro espíritu, justamente con el espíritu de Dios, porque la Biblia es espíritu. Si usted no ora antes de leer la Biblia, sepa que lo está haciendo en su mera humanidad. Y está aprovechando la carne. Más nada. Lo segundo que debe hacer es leer una vez todo el capítulo, la sección, el extracto que usted tomó la decisión de hacer. Primero hace una lectura completa para poder saber lo que usted está leyendo. Una lectura, rapidita. De esa parte, de esa fracción que ha decidido leer. Luego, vuelve a leer, pero ahora lo va a hacer con detenimiento, tomando nota de aquello que le llama la atención. Ay, me llamó la atención este versículo. Ay, me llamó la atención este versículo. Evite. Ah, es que cuando a mí me pasó. Ay, es que ahora evite. Apague todo eso. Apáguelo. No deje que Satanás le invada los pensamientos para que usted pueda disfrutar de esos bocados. No le agregue Coca-Cola a la comida que usted está alimentándose. Cuarto, entonces ahora leer, sería una tercera lectura, ¿verdad? Leer preguntándome, ¿quién soy yo aquí en esta lectura, en esta fracción? ¿Quién soy yo? Así como vimos, ¿será que yo soy ese judío? ¿Será que yo soy como los discípulos? Dura estas palabras.
¿Será que yo soy como Pedro? ¿Quién soy yo? Pero además determinar qué personajes se presentan allí. ¿Quiénes están allí? ¿Qué me quiere decir esto y por qué? Si es una promesa, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Si es una exhortación, ¿por qué? ¿Qué debo hacer? Porque ¿qué me está diciendo aquí? Si retrocedo y lo vemos en Pedro, ¿quién soy yo aquí? ¿Será que yo soy Pedro o soy como el resto y me molesté y me fui? Pero ¿por qué me está diciendo esto? Que Él es el que tiene palabra de vida eterna. Y reflexiono, medito. Y eso es lo que me va a ayudar a meditar. Porque, repito, no es un libro cualquiera. Tengo que detenerme. Y eso es rumiar, saborear cada bocado. ¿Sí me siguen? Luego, entonces, hago este proceso. O sea, esto tengo que irlo meditando y reflexionando. Meditando y reflexionando. Meditando y reflexionando. En el caso de ustedes que han decidido ser adoradores en espíritu y verdad, ¿qué me quiere decir aquí? ¿Cómo soy un adorador en espíritu y verdad en esto que me está diciendo aquí? ¿Qué es lo que me está diciendo en este versículo? Y entonces, luego que tenemos allí, ¿verdad? Todos estos puntos, avanzamos y ahora comenzamos a tomar nota de esa reflexión, de los cambios que debo hacer o de las nuevas cosas que debo emprender conforme a la reflexión. Algún cambio debo generar. La palabra algo me debe estar diciendo que, hey, esto lo estoy haciendo mal. Difícilmente todo lo que hago lo hago bien. Y especialmente si no me he ocupado del espíritu, difícilmente todo lo que hago lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿qué cambios debo hacer? Y anotarlos, porque además ese va a ser mi compromiso. ¿Sí? Séptimo, orar. Ahora oro dando gracias a Dios por la palabra recibida. Pero resulta que tome un versículo de referencia, el versículo que más le impactó, y ore conforme a ese versículo. Por ejemplo, yo voy a tocar este que estaba sencillo, ¿verdad? Señor, dijo Simón, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna, Señor, gracias por esta palabra de vida eterna que tú me has dado. Señor, ayúdame a entenderlo así como lo entendió Pedro. Es orar, es meterme en el versículo, apropiarme del versículo y orar para que haya la oración y el fuego y suma el humo del incienso, que son las oraciones de los santos ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan que ese es el mensaje de estás orando verdaderamente? Estamos en el séptimo. El octavo. El versículo ese que le impactó, trabaje durante la semana para memorizarlo. Y medítelo más y más y más y más. Y memorícelo. ¿Se aprendieron Juan 4:23? Juan, ¿no se lo han aprendido? ¿Y tú? ¿Tampoco? Juan 4:23, porque si ellos buscaron Juan 4:23 para decir que son adoradores en espíritu y verdad, tienen que saber lo que significa Juan 4:23. Que Dios busca, ¿verdad? Pero la hora ha llegado en que quienes le adorarán son adoradores. Y vamos a adorar en espíritu y en verdad cuando la palabra esté sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ese es el espíritu y esta es la verdad. Noveno, revisar a diario si usted está cumpliendo con su compromiso conforme a las acciones que usted indicó en el punto 6. Usted dijo, esto lo estoy haciendo mal, voy a empezar a hacer esto lo voy a hacer nuevo, voy a cambiar en esto. Tomar las acciones, revisar, ay Dios, no he hecho nada, no he cambiado, o mira cómo voy, estoy viendo que la cosa está comenzando a cambiar en mí, ¿sí? Usted vea que se le dificulta hacer, pregúntese por qué. ¿Qué es aquello que me está costando modificar? ¿Por qué esto no lo puedo hacer, no lo puedo cambiar?
Aunque reconocí que lo estoy haciendo mal, no lo puedo cambiar. Ore, pida perdón y ayuda a Dios. Y continúe trabajando en ello sin abandonar la meditación de la palabra. Y sepa que en el camino, más pronto que tarde, podrá usted ver paso a paso cómo su vida verdaderamente y realmente va a cobrar vida. Y será diferente, porque usted está alimentando e invirtiendo en lo que verdaderamente importa, que es el espíritu. Y así no continuaremos manteniéndonos solo en la carne, que ya sabemos que en la carne para nada aprovecha. Así que la invitación es que decidan, pero tomen una decisión y no la tomen conmigo, porque yo soy un ser humano. Tómela usted con Dios. De decidir ocuparse del espíritu y sepa que está invirtiendo para la eternidad, para alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Vivir eternamente junto con Él. Los invito a que lo intenten. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra de vida que tú nos has regalado hoy. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es tan infinito, Señor. Tu misericordia y tu gracia es tan grande derramada sobre nosotros que nos has permitido, Padre Santo, conocer y reconocer que nuestro espíritu ha estado desfallecido, está muriendo, Señor. Pero tú en medio de tu amor quieres que lo avivemos, que despertemos, que tu espíritu verdaderamente se toque con el mío, Señor, para así vivir y prepararnos para esa vida eterna que tú nos has preparado, Señor. Además de poder vivir como tú lo has planeado en este tiempo y en este mundo, que sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones difíciles que vivamos, como dijo Jesús, ya Él venció. Y podemos nosotros perseverar también y ser vencedores junto a Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores, Señor, porque Él así nos ha amado, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por dedicarnos tanto a atender lo que nada aprovecha. Perdónanos. Perdona, Señor, nuestra ignorancia. Perdona, Señor, que nos hemos dormido, Padre amado. Pero te damos gracias, porque definitivamente hemos visto y estamos entendiendo hoy que nos has elegido. Que nos has elegido y que quieres cumplir ese propósito de la creación con nosotros. Y por eso nos estás dando esta palabra para despertarnos, para levantarnos y para ocuparnos e invertir en lo que verdaderamente importa. Gracias, Padre. Te pedimos que envíen millares de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Ángeles que, como tu palabra dice, están al servicio del reino, de los hijos del reino, Padre amado. Para que sean ellos motivándonos, no dejando que desfallezcamos, nos inquieten, Señor, y nos ayuden a ir aprendiendo a alimentarnos de este maná del cielo, de este pan de vida, de esta agua de vida, donde nosotros necesitamos saciarnos para no tener hambre ni sed jamás. Hemos orado, Padre amado, con un corazón totalmente agradecido, en el nombre de Jesús. Amén y amén.